¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por acompañarnos un domingo más en Noche sin Tregua, donde hacemos política con P mayúscula, un compromiso por más de 13 años que usted comparte con nosotros y que nos ha permitido hablar de los grandes problemas nacionales e internacionales. La economía. La economía siempre es importante, inclusive en la presentación de este programa siempre sale la palabra economía de una u otra forma en la pantalla. ¿Cómo está Costa Rica y cómo está el mundo? Pero principalmente, ¿cómo está Costa Rica? Para eso, nada mejor que los especialistas. He invitado a dos economistas, a Francisco Esquivel Villegas y a Manuel Zúñiga García. Con ambos vamos a hablar el día de hoy. Francisco, gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado de estar aquí compartiendo de nuevo con vos sobre estos temas económicos que siempre son de actualidad. Manuel, gracias como siempre por estar compartiendo tu conocimiento con la audiencia. Bueno, buenas noches, el agradecido es este servidor. Saludos a don Francisco, a usted, don Claudio, y por supuesto a su audiencia. Ya regresamos con los invitados a hablar de la economía de nuestro país. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras. Gracias por continuar en nuestra sintonía y vamos al tema de inmediato. En estos días han salido a la luz los datos oficiales del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, principalmente el Ministerio de Hacienda, donde se refleja ya una pesadumbre, una preocupación del ministro de Hacienda. Ya no hay aquel positivismo de hablar de una economía jaguar que por ahí un medio de comunicación externo nos había definido como tales. Ya el mismo ministro de Hacienda empieza a plantear que hay luces rojas en nuestra economía y se habla ya de problemas inclusive en la economía, en el sector primario de nuestro país. Pero con ustedes dos para ingresar al tema de fondo, empezaría con Francisco. Francisco, hace algunos meses, semanas, tal vez meses, vos nos hablabas y nos advertías de esta situación que hoy el ministro de Hacienda pone en el tapete con enorme preocupación y ya no con
aquel exceso de positivismo en cuanto a la economía costarricense. Sí, efectivamente. En el año 2022, el resultado global del año 2022 fue, desde el punto de vista fiscal, podemos decir, bastante satisfactorio y generaba cierta euforia a nivel nacional. Independientemente de que las personas fueran más o menos críticas, ¿verdad? Hay que tomar que veníamos de 2020 de un déficit del gobierno respecto al PIB en el 8%. Obviamente la situación de 2020 con la pandemia y demás era muy complicada, pero fue evolucionando el déficit positivamente, fue bajando hasta llegar a un 2,5% respecto al PIB, que era, digamos, un buen resultado considerando los antecedentes. En ese momento, como bien mencionas, varios analistas indicamos, bueno, pero es que ese resultado no es sostenible. Es una palabra que a veces en el medio fuera de lo económico hay que explicar qué es eso de no es sostenible. Es decir, usted logró un buen resultado, pero después en los siguientes años puede ser que no lo pueda mantener. ¿Pero por qué razón? Bueno, evidentemente el énfasis en el ajuste estuvo en el recorte del gasto. Congelamiento de salarios, recorte de las asignaciones a la educación, no pago a la caja de seguro social de la deuda, recorte de las asignaciones a FODESAF, al Fondo de Asignaciones Familiares y demás. Y ahí estaba el énfasis. Cierto que los ingresos iban aumentando o fueron aumentando, tanto en el IVA como en renta, un poco por el impulso de la reforma fiscal que se aplicó en finales de 2018. Pero bueno, hasta ahí el asunto, digamos, la historia positiva de 2022. Ya 2023, el resultado ya no es tan satisfactorio, ya no es un 2,5, ahora es un 3,3 de déficit. Y lo que tenemos los últimos días, digamos, anunciado por el Ministerio de Hacienda, datos a agosto, indican que la tendencia es a repetir ese resultado de un 3,3 o más. Incluso, por razones particulares, yo he estado dándole seguimiento a la discusión del presupuesto en la Comisión de Hacendarios en las últimas semanas. Y me llamó la atención observar en una de las intervenciones del ministro de Hacienda que dijo claramente, bueno, este año debemos reconocer que vamos a cerrar alrededor del 3,5% de déficit o más, así, clarito. Y después ha sido evidente en los medios de comunicación. Entonces ahí tenemos un gran reto. O sea, ya el jaguar va perdiendo su fiereza, ya es ahora un gatito pequeño, con el agravante para el análisis de lo que pueda venir más adelante, sobre todo el año entrante, desde que el panorama no para de deteriorarse, ¿no? Y ya no pueden seguir con lo mismo, ya no pueden seguir diciéndole a la caja, no lo voy a pagar, seguirán recortándole más al Ministerio de Educación, seguirán desmantelando más el Fondo de Asignaciones Familiares, pareciera muy difícil, ¿verdad? Sobre todo porque entramos incluso en un año electoral donde esas cosas son más complicadas de aplicar, ¿verdad? Entonces el panorama en realidad es bastante complicado. Y yo diría, para redondear la idea, hay que observar que el ministro de Hacienda en los últimos días ya se siente, digamos, un poco acorralado por la agitación y entonces lanza cosas que habían quedado como apagadas, como por ejemplo lo de comenzar a ver cómo se aplica el impuesto mínimo global a las transnacionales. Pero entrarle a eso es entrarle a todo el tema de zona franca y la operación de la inversión extranjera aquí en el país, cómo aplicar renta global, que es una modificación en la forma de declarar el impuesto de la renta, temas gordos, ¿verdad? Entonces ya, evidente, al lanzar eso a nivel público revela que ya el señor está un poco contra las cuerdas, ¿verdad? O sea, porque ya está revelando que la situación está complicada. Manuel, tu perspectiva sobre el mismo tema. Bueno, en los últimos datos, el último corte con el que tenemos acceso, pues sí, los ingresos totales crecieron para estos últimos datos, nos muestran un crecimiento del 2%, 2,2%. Siguen creciendo, pero muy débilmente. Cuando uno se va a la parte del gasto, y aquí es donde empiezan
tal vez digamos, las luces amarillas. Cuando uno se va a la línea del gasto, al renglón del gasto, uno ve que el gasto viene creciendo en este último corte 7%. Es decir, el gasto, el crecimiento del gasto, la tasa de crecimiento del gasto más que duplica la tasa de crecimiento de los ingresos. Entonces, ya con solo ese indicador, ya uno empieza a ver pues que el balance fiscal empieza a comprometerse, porque uno lo que esperaría es que pues digamos, en el mundo ideal sería que la tasa de variación de los ingresos fuera mayor a la tasa de variación de los gastos. Pero aquí estamos viendo lo contrario, es decir, los ingresos están creciendo menos o bastante menos que la tasa de variación o el crecimiento de los... Manuel, eso tiene que ver con lo de que los habló gastos. el ministro de Hacienda de que había un decrecimiento, una reducción del superávit primario. Sí, correcto, claro que sí. Pero a eso iba porque cuando digo que el crecimiento de los gastos muestra, digamos, una tasa importante del 7%, ahí uno encuentra varias razones. Una de ellas es que se tuvo que cancelar al sector público, a los colaboradores públicos, un retroactivo, cosa que no se había hecho en los periodos o en los años anteriores. Ese retroactivo había que cancelarlo desde el 2020. Se ha venido reteniendo y ahora esta vez sí hubo que cancelarlo. Entonces, en la parte de remuneraciones, ahí encontramos pues un incremento en el gasto. Por otro lado, hubo unas transferencias y una de ellas fue a la caja, precisamente, a la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, es decir, son una serie de egresos que no se habían hecho anteriormente y que en este momento hubo que hacerlos. Entonces, claro, cuando usted encuentra que los ingresos vienen creciendo menos, pero de repente tiene que cumplir con obligaciones por el lado del gasto, entonces uno empieza a ver ese desbalance. Y además, en la parte de los ingresos, recordemos que también el tema del año pasado, de una readecuación del pago por marchamo, eso también redujo los ingresos de Hacienda y entonces eso también erosiona, ¿verdad?, la capacidad de recaudar por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, claro, tiene que hacer malabarismos para seguir cumpliendo con las obligaciones y además, ojo, el incremento en el gasto por intereses de la deuda, ¿verdad?, por el servicio de la deuda. Y ahí nosotros tenemos, digamos, un componente importante que ese sí viene creciendo o por lo menos se mantiene en un nivel importante respecto al PIB, alrededor de un 3,5%. Eso es lo que está representando el servicio de la deuda dentro de la producción. Además, si uno observa el comportamiento más reciente de la economía, uno lo que ve es una desaceleración. Y por ese lado, entonces, si tenemos una desaceleración, quiere decir que la economía, la actividad económica está mermando en algunos sectores. Eso, por supuesto, se traduce en una menor recaudación. Lo quiero dejar por aquí porque igual podríamos asociar estos resultados con el tema cambiario, pero yo creo que tal vez por ahí podríamos dejar esa idea. Me dejan ustedes muchas cosas por consultarles, pero empezaría por la siguiente. Francisco nos decía de que había disminuido mucho el gasto, la inversión social. Por otro lado, vos nos decías que para este año se había visto el gobierno obligado a aumentar o a cumplir con algunos compromisos que se venían rezagando desde ya hace algunos años. La pregunta es sencilla. Si venimos en esa situación que ambos están describiendo, me queda a mí la impresión como politólogo de que pareciera que la única forma de controlar las finanzas del Estado es cada día reduciendo más el gasto de la inversión social pública, con lo agravante que puede ser eso en un calentamiento de la olla de presión social en nuestro país. Porque por otro lado también oía a Manuel diciéndonos de que la recaudación fiscal ha disminuido. Recuerdo al presidente de la República cuando era ministro de Hacienda, bueno, cuando lo habían despedido del Ministerio de Hacienda, en un programa de Noche sin Tregua, haciendo referencia de que una de las cosas que más le había molestado al Ministerio de Hacienda era que no funcionaba la Hacienda digital para tener una mejor recaudación.
Bueno, el actual gobierno, ahora dirigido por el entonces ministro de Hacienda, tiene 2 años y medio y tampoco hemos visto la Hacienda Digital. Pero a la vez también, no solamente hay menos capacidad cada vez de poder cobrar los impuestos, sino que además de eso, nos dicen ustedes que la actividad económica tiende a decrecer en nuestro país. Entonces, el panorama termina siendo, como lo decías en tu primera intervención, Francisco, sumamente delicado y sumamente preocupante. Sí, con la estrategia, si hacemos un poco un símil con el fútbol, digamos, tomando al ministro de Hacienda como el director técnico, él tiene una estrategia y la estrategia ha estado centrada en el control o reducción del gasto en diferentes áreas, pero ya pareciera que tiene muy poco margen para seguir aplicándolo. Evidentemente mantiene el mismo énfasis, digamos, en el estilo de juego. No le da mucha importancia al tema de los ingresos, a hacer cambios. Como decía Manuel, para la capacidad de recaudación, básicamente capta los ingresos que van llegando, pero la situación macro no le permite captar tanto. Y entonces se concentra en el tema del recorte del gasto. Si uno ve lo que ha pasado en las últimas semanas en la discusión del presupuesto del 2025 en la Comisión de Hacendarios, uno ve una insistencia de parte del ministro de Hacienda en decir no puedo gastar más, no puedo gastar más, tengo que recortarle a todo el mundo y entonces ha habido confrontaciones ahí realmente reveladoras en donde por ejemplo llega un ministro y dice no, yo recorté pero fue que me dieron un techo, o sea un tope de gasto muy bajo y después le preguntan al ministro de Hacienda pero ¿por qué le puso un tope tan bajo? Dice que no tengo plata. Esa expresión, no tengo plata, es importante analizarla en detalle, ¿ah? Porque lo que hay implícito es una resistencia a trabajar en otros campos que han venido generando problemas. El tema de los ingresos es evidente, ¿va? Lo que acabas de mencionar es fundamental. O sea, desde el principio de administración se dijo que Hacienda Digital tenía que implementarse lo más rápido posible. Y resulta que las declaraciones de las últimas semanas de los responsables de este programa en el Ministerio de Hacienda estamos atrasados. ¿Y entonces qué van a hacer? No, ya estamos reprogramando, pero ¿para cuándo van a tener resultados? Un funcionario dijo, bueno, puede ser que como para el 2025 o inicios del 2026. Hay una resistencia que pareciera es no meterse en problemas, porque evidentemente mejorar la capacidad de recaudación es enfrentar intereses creados de quien tiene que pagar los impuestos, y hay que entrarle al tema del impuesto de renta, ¿no? Además de la eficiencia en la recaudación del IVA, ¿no? Porque igual el IVA ha dado más resultados, pero es evidente por lo que han dicho los análisis que se puede recaudar más, ¿verdad? Bueno, ese es un tema al que se le ha evadido, ¿va? Y el tema que también mencionaba Manuel de los intereses, ¿verdad? El 70% de la deuda es interna, o sea, es emitida en colones, es poseída, digamos, por ticos en general, ¿va? Pero de ese porcentaje, una parte importante que puedan dar en 35 y 40 puntos es de entidades de gobierno. La pregunta es, ¿no se puede ahí hacer algún tipo de negociación para entrarle al tema? En Pero hacendarios, pero me llevas a pensar en esto, Francisco. Esa deuda interna debería haber disminuido en vista de que se ha estado adquiriendo mucho crédito a nivel internacional. O sea, ya deudas en dólares. Y supuestamente también esas deudas que aprobaron en la Asamblea Legislativa, desde préstamos a nivel internacional hasta la colocación de eurobonos, era para disminuir esa deuda que teníamos a nivel internacional, teniendo menos pagos de intereses, menos que nos sobrara un poquito más de dinero para invertir en lo social, que era lo que planteaba ahora Manuel. Al contrario, más bien estamos asumiendo más responsabilidades de intereses en una asamblea legislativa que le facilitó, a pesar de las grandes diferencias que hay entre esta asamblea legislativa y el ejecutivo, le facilitó muchísimos recursos al actual poder ejecutivo, y ustedes nos están diciendo que no se está recaudando bien y que la deuda del Estado a lo interno
sigue siendo una gran peso, pero también agreguémosle ahora el peso de la deuda en el exterior. Sí, lo que pasa es que hay un problema de fondo que eso nunca Hacienda lo aclara. Vean que ¿de dónde sale la deuda? La deuda sale, bueno, la relación financiera en el gobierno, como en cualquier entidad, es muy sencilla. Como decía Manuel ahora, gastos, ingresos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted está reportando un déficit? Significa que está gastando más que los ingresos que tiene. Entonces, ¿cómo hace para cubrir eso? Tiene que endeudarse. Y si en los últimos 2 años hemos tenido un incremento del déficit, eso quiere decir que por fuerza tiene que volver a recurrir a deuda. O sea, mientras usted no corte y sobre todo no corte, digo, no mejore el saldo primario, es el superávit primario que se le está bajando, ¿ah? Entonces quiere decir que se tiene que seguir endeudando y ahí sigue la cadena, ¿ah? Ese es el problema, que normalmente no se menciona por parte de Hacienda. Entonces, el tema relacionado a esto es para amortiguar un poco, es, bueno, podríamos entrarle a aliviar el pago de intereses, no de la deuda, ¿ah? Yo creo que sí debería de plantearse el tema en la parte de la deuda interna que se refiere a entidades de gobierno, ¿no? Hay que tomar en cuenta, si uno comienza a hacer comparación de intereses, en este momento la tasa básica que ha ido bajando, por la que sería el indicador, digamos, central para cualquier inversionista, digamos, que quiere colocar recursos, vea la tasa básica, anda por el 4.28, 4.30, por ahí. ¿Cuánto está pagando el gobierno en el mercado por las necesidad de recursos? A Ujú. veces 8, a veces 9, a veces 10%. Desde el punto de vista del sector privado, digamos que tiene su lógica. Obviamente un inversionista dice, veo a Hacienda con necesidades de recursos y le va a cobrar 8, 9, 10. Ha habido momentos donde el ministro de Hacienda, no este, sino en épocas anteriores, el ministro de Hacienda dice, no, no, voy a pagar 8. Y los inversionistas le dicen, bueno, entonces no tiene plata, entonces tiene Ujú. que pagar 8, ¿va? Eso en la lógica privada, digamos que es comprensible, pero ¿sería válido en la lógica de una entidad pública? Estamos haciendo el símil como de una familia, es como el hermano mayor que tiene platilla, que le paga al hermano menor, que es un poquillo más torterillo, pongámoslo así, que tiene déficit y demás, es el gobierno, ¿no? Y le cobra la misma tasa del mercado. O sea, ahí yo creo que hay un campo, no estoy diciendo ya que tengamos ahí la solución mágica, pero sí es un campo Sí. en el cual hay que explorar y no se ha querido, desde Según, ministros anteriores y el actual. ahora, según lo que dice Francisco, la familia le presta caro al gobierno y los gota a gota les presta más barato, algo contradictorio. Sí, exactamente. Pero vamos al análisis. ¿Cuál es el panorama, Manuel? Porque vamos a ver, si no crecemos en nuestra economía, si no le reactivamos el mercado interno, el mercado externo, pues vamos a seguir cortando gastos. Y si seguimos cortando gastos, vuelvo yo al tema anterior. Lo que estamos haciendo es calentando una olla de presión en vista de que los salarios son decrecientes, en vista de que el nivel de vida se encarece, en vista de que los servicios públicos, que son fundamentales para la clase media y los más humildes, eh, eh, tienden a empeorar. O sea, el panorama que ustedes nos están planteando desde el punto de vista económico, yo lo analizo desde el punto de vista social y no genera mucho ambiente de prosperidad. Mire, don Claudio, retomando un poco lo que menciona bien don Francisco, el balance fiscal de un país como Costa Rica, por naturaleza, el tema del gasto lleva una inercia a crecer, por naturaleza. ¿Por qué? Porque somos una sociedad con necesidades y estas necesidades se cubren pues asignando recursos. Entonces, por inercia, el balance costarricense desde el punto de vista fiscal en la parte del gasto, es decir, él tiende a subir, el gasto va a tender a subir. Entonces, uno lo que aquí tiene que pensar es, si eso es así por inercia, por más que nosotros queramos controlarlo, de repente cortarlo, por más que se hagan esos esfuerzos, lo cual, digamos, en principio es válido, pero por más que se quisiera hacer eso, y al final el gasto va a seguir creciendo. De repente uno en la parte del gasto fiscal no podría dejar de asignar algunas partidas, pero en algún momento, al final, el Ministerio de Hacienda va a tener que terminar pagándolas, cancelándolas. Las puede sostener por un tiempo, pero al final las va a terminar cancelando. Le acabo de decir, este retroactivo en el sector público.
Se sostuvo unos años, pero al final se sabía que había que cancelarlo y se canceló. Bueno, eso va a impactar en el balance fiscal. Entonces, por naturaleza, decía, una economía como la costarricense, una sociedad como la costarricense, pues va a llevar a que el gasto por inercia aumente. Ahora bien, el problema es el siguiente, que pareciera que nosotros, como país, como que descuidamos la parte de los ingresos. Esa parte, pareciera que nosotros no nos gusta como entrarle a esa parte. Somos muy, digamos así, excesivamente prudentes en esa parte del ingreso. De repente habría que revisar, yo siempre he dicho, no tanto los impuestos que hay o más impuestos, sino recaudar mejor los que están. Entonces, uno ve que no hay grandes medidas o un esfuerzo sostenido en la parte de los ingresos. Es decir, no hay ahí ni siquiera un planteo, ojo, planteo de una especie de reforma, ya no tanto tributaria, sino hacendaria, en la parte de los ingresos. Es decir, eso merece revisarse. ¿Por qué? Porque los gastos van a seguir aumentando. Pero veamos ahí, Daniel, veamos ahí, la recaudación de los ingresos va mucho por lo que yo hablaba antes de Hacienda Digital, Manuel. Eso es un tema que en toda campaña electoral todos los candidatos siempre dicen lo mismo, ya suena como a un estribillo para el votante. Hay que cobrar mejor los impuestos y no tasar más de impuestos. Suena muy bien, según lo que vos nos estás diciendo y que también acentúa Francisco, es lo lógico. Hay que entrarle a cobrar mejor los, eh, los impuestos sobre ingresos que pueden tener algunos actores en nuestro país, pero no se hace, por un lado. Y por otro lado también, para que los ingresos sean más representativos, ocupamos una economía creciente, más dinámica. Se está dando eso, Manuel, de una economía muy dinámica, desde el análisis que hacen ustedes de la macroeconomía de este país, se está dando ese análisis de un dinamismo que pueda tener al Ministerio de Hacienda tranquilo en el sentido de que se van a recaudar más fondos en un corto plazo, en un mediano plazo, o también el tema de los ingresos no solamente estaría en cobrar mejor los impuestos, sino que también esos que pagan impuestos tengan mejores utilidades, mejores dividendos, más ventas para que también paguen más impuestos. Exactamente, pero le voy a contar algo. Por ejemplo, si usted ve las últimas cifras, por lo menos comparando el segundo trimestre del 2023 con el segundo trimestre del 2024, uno lo que observa es, por ejemplo, que el consumo final del gobierno está prácticamente frenado. El gasto, la formación bruta de capital fija, que es un dinamizador de la economía, si es que se invierte en inversiones, en construcciones, en inversión pública. Bueno, la formación bruta de capital fija, por ejemplo, el último dato es 7%. Y el anterior era 14%. Es decir, en el segundo trimestre del 2023, la formación bruta de capital fijo venía creciendo 14%. Un año después, en el segundo trimestre de este 2024, vea el frenazo. Está creciendo un 7%. De 14, de crecer 14, quedamos creciendo un 7%. Y lo otro es esto. Cuando usted dice bueno, qué tan dinámica es la economía, ¿verdad? Como que a veces se anuncia que es muy dinámica y bollante. Bueno, yo diría que la economía sigue creciendo, sigue teniendo una buena tasa de crecimiento. Yo sería ahí, digamos, cauteloso, ¿verdad? Yo sería cauteloso. No es tampoco una dinámica sostenida que uno venga viendo, ya más bien dije, más bien uno va viendo una desaceleración en los últimos datos, pero sin embargo la economía se mantiene creciendo. Pero yo lo que quería era hacer esta relación. Si la formación bruta de capital fija está disminuyendo en ese gasto, ya dije, del 14 al 7, vea usted que si usted revisa las actividades privadas en particular, la construcción está otra vez decreciendo. Pero en parte, ¿por qué la construcción nos refleja ese crecimiento? Pues porque el mismo gobierno está sosteniendo la partida, está de alguna forma frenando la partida del gasto en la
formación bruta de capital fija que liberaría más construcción. Y eso, entonces llegamos a la conclusión suya. Si hay más gasto, si hay más inversión en formación bruta de capital fijo, le permite entonces al Estado costarricense desarrollar, asignar presupuesto para más obras, eso estimula la construcción y entonces esa actividad junto con otras, porque la construcción tiene una ventaja en el caso costarricense que está integrada vertical y horizontalmente, es decir, es una actividad que si la actividad de la construcción camina bien, prácticamente uno observa que el resto de las actividades van bien y lo contrario, cuando deja de ir bien, entonces también eso hace que las otras actividades tiendan a mermar. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que claro, si usted sostiene el gasto en formación bruta de capital, entonces impacta la actividad de la construcción, la reduce, la comprime, esa menor actividad, ¿a dónde termina rebotando? En una menor recaudación impositiva. Por el lado de los ingresos, es lo que les quiero decir. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy bien, hacemos los esfuerzos en la parte del gasto, se contrae, pero de repente hay medidas dentro del gasto, hay medidas dentro de la contención del gasto que impide que a su vez se dinamice más la economía para que recaude más impuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno comprime por el lado del gasto, pero termina afectando indirectamente el lado de los ingresos a la hora de recaudar menos impuestos por una menor actividad, dado un recorte en el gasto público pues, que promueve la actividad económica. Francisco. Sí, sí, totalmente de acuerdo con esto. Y voy a complementar con algunos datos. Haciendo una comparación parecida a la que está diciendo Manuel, 2023-2024, ahora que acaban de salir los datos de empleo publicados por el INEC a agosto, y hay un pequeño incremento en el empleo. Entonces me quedé pensando, ¿dónde estará ese incremento en el empleo? Yo no sospechaba por dónde podía andar la tendencia, ¿eh? Pero me llamó la atención, primero, cuando uno comienza a ver por sectores productivos, ¿verdad? El sector agrario simplemente en el suelo, ¿verdad? Vos tuviste un programa hace unos días de Café y Palabras con representantes del sector agropecuario, estuvo Sí, muy interesante y ellos hablaban ahí de una pérdida, o sea, hay productores agrícolas. 75.000 empleos se han perdido. Exacto, entonces, pero en global, si vos ves el sector agropecuario, pierde empleos en el último año, está perdiendo empleo. Ahora, interesante, el dato que da el INEC es que la industria en su conjunto pierde 20.000 empleos. Claro, es una industria que hay que separarla. Una cosa es la industria que está en zona franca, que está exportando, y otra es la que está para mercado local. Y evidentemente la de zona franca está creciendo, digamos, a una cierta velocidad importante. Pero el problema es que la otra, que es la mayor parte, que es la que está dirigida a mercado local, está bajando, ¿ah? Entonces me llamó mucho la atención esto. Y para reforzar lo que mencionaba Manuel, el dato de construcción. Si uno compara el 2023 con 2024, hay una pérdida de 16.000 empleos. Entonces, eso revela que la construcción tuvo como un rebote el año pasado, pero no sostenible, entonces vuelve a caer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y recupero la idea central de Manuel, o sea, el gasto público también tiene un componente de reactivación que luego puede generar una especie de rebote, especie de efecto boomerang sobre ingresos, ¿verdad? Porque si usted estimula la obra pública, va a generar actividad de construcción que es privada fundamentalmente, porque usted lo que hace es financiar el gasto, pero usted contrata, uno lo ve ahí en las grandes empresas constructoras que las contrata para que le hagan la rotonda de la salida de la empresa, de la carretera de Cartago, para que le hagan la ampliación en tal lado, por ejemplo, en la zona de Guanacaste, etcétera. Pero eso va extremadamente lento. Y entonces uno le llama atención, por ejemplo, declaraciones del Ministerio de Transportes que dice, mire, ¿sabe qué? La ampliación Barranca-Limonal, que la gente que está en la zona de Guanacaste la conoce porque la tiene que vivir a diario, y no vamos a poder hacerlo tan rápido. Con suerte la vamos a dejar para la siguiente administración. ¿No? Entonces, ¿qué me están diciendo? 2025 otra vez va a quedar paralizado. Y Bueno, así en general. y te agrego un dato también en ese mismo programa que dijo hace algunos días Orman Vargas, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. A este gobierno le quedaron 2.500 millones de dólares para ejecutar de una vez en obra de infraestructura y todo lo han taponeado. Entonces, esa
volviendo a lo que planteaba Manuel, si se hubiesen visto más agresivos en invertir esos dineros, que se los dejaron maduros ya con obras terminadas, eso podría reactivar mucho la infraestructura en el país y la actividad económica alrededor de la construcción. Y les agrego otro dato también en esto mismo. El mismo Olman nos decía que normalmente la inversión que hace el gobierno en el desarrollo de infraestructura representa entre un 20 y un 25 del total del desarrollo de infraestructura, y que en estos momentos la inversión que hace el gobierno solo representa el 6% del 100% del desarrollo de infraestructura. Entonces también ahí encontramos que la mano del gobierno no está siendo muy hábil en este tema, en estos temas de Absoluto. reactivación Sí, económica. absoluto. Voy a poner un par de ejemplos para que quienes nos oyen, hoy nos ven, puedan ubicar este problema que estás mencionando, comparando con dos países que son relativamente similares a nosotros, República Dominicana y Panamá. ¿Qué hace el nuevo presidente de Panamá cuando entra hace poco a la toma de posesiones? Anuncia con bombos y platillos la construcción de una nueva línea del metro de Ciudad Panamá hacia Colón, subterránea por debajo del canal. Eso es una inversión multimillonaria. Ujú. Tiene mucho financiamiento de recursos externos, pero como decía don Olman, en el programa tuyo, de mucho de eso tiene financiamiento externo que está ahí. Costa Rica lo tiene casi que lo podemos decir engavetado en el Banco Central, pero por incapacidad no se ejecuta. Entonces, este es un ejemplo de Panamá interesante. Y otro que me tocó ver, digamos, porque a veces tengo actividad, digamos, profesional, voy y paso un rato en República Dominicana. Se acaba de reelegir el presidente de Ujú. República Dominicana, el señor Abinader, y uno hablando con los dominicanos y les pregunta, "Mire, ¿cuál fue la clave?". Bueno, además se reelige como con un 60% de los votos, ¿va? Y claro, obviamente en República Dominicana se puede la reelección, ¿va? Pero uno les pregunta, pero igual, aunque se pueda la reelección, ¿cómo es que el 60% de la población vota por él? Y muchas de las explicaciones, sobre todo economistas, dice la estrategia de inversión, tanto fortaleciendo al sector privado como la inversión pública. República Dominicana es un país de relativamente tamaño parecido a nosotros, ¿verdad? Un Y poquito más pequeño. tiene un poquito más pequeño, sí. Tiene una carretera que es central, que es lo que se llama la autopista Duarte, que va de Santo Domingo a Santo Domingo, queda en el sur, digamos, de República Dominicana. Entonces, la autopista Duarte va de Santo Domingo a Puerto Plata, que es el extremo allá en el norte, con desarrollo turístico y otra serie de actividades. Son, creo que alrededor de 150, 170 kilómetros, pero era una autopista de dos carrilitos. Uno para Puerto Plata y otro de regreso. Entonces, ¿qué es lo que hace Abinader? Prepara un proyecto, lo financia con recursos externos, ¿verdad? Por $200 millones y lo ejecuta en 2 años. Y entonces en 2 años uno tiene una autopista Duarte que si uno la transitaba 5, 6, 7 años atrás y la ve ahora, es impresionante. Pues se puede imaginar la mejora para quien tenga que transportarse de Santo Domingo a Puerto Plata o al revés, incluso y en el intermedio hay que considerar la segunda ciudad, que es como Alajuela de República Dominicana, que es Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Que está en el medio de esa carretera, ¿verdad? Entonces, el transporte es una cosa impresionante en Pero, esa. Entonces, usted la amplía a 4 carriles con salidas y nada, vean el alboroto ahora de que la gente en Limón no quieren rotondas, sino pasos de nivel. Ah, bueno, pasos de nivel, que es una delicia observar esos pasos de nivel, que la salida para Santiago de los Caballeros, que la salida para tal lado, que etcétera. O sea, una carretera completa, y eso reactiva 200 mucho, millones de dólares. eso reactiva mucho no solamente el turismo, ¿verdad? Sino otras actividades económicas alrededor del turismo, Totalmente. que es muy importante. En República Sí. Dominicana, para este año esperaban 12 millones de visitantes. Nosotros andamos en 3 millones. Ahora, en esa otra área que me quedó una duda, Manuel, ahora que los oía a ustedes. Oía a Francisco diciendo que había mejorado un poquito el empleo. ¿Sobre qué? Si los datos que nos dio casi todos eran de crecimiento en la construcción, de crecimiento
en el área bueno, en diferentes áreas que nombró Francisco. La agricultura era la otra que iba a decir. Y es donde estamos creciendo, porque también viene el tema siguiente, de la población económicamente activa, eso que tiene más de 15 años, que creo que anda alrededor de 2.800.000, 2.500.000 en Costa Rica, si no me equivoco. ¿Cuántos de esos están trabajando? Porque también puede darse el caso de que ha bajado mucho esa población activa buscando trabajo y por supuesto a la hora que se calcula el desempleo pues resulta que es menor cuando se está calculando sobre una base inferior a la que se venía calculando de gente que anda buscando trabajo. Bueno, es que en esto hay que escarbar un poco los datos. Como dice don Francisco, yo creo que me va a tocar decir algunas cosas que a veces no se dicen. Vea, el último dato de empleo nos indica que hay 132.000 nuevos puestos de trabajo. Eso es importante, eso es bueno. Y ahí, digamos, pues uno ve alguna gente alegre, celebrando la noticia, y me parece que está bien. Es decir, al final hay gente que está trabajando. Ahora, cuando uno escudriña las cifras, se da cuenta de lo siguiente. De esos 132.000 nuevos puestos, 84.000 son informales. 48.000 son formales. Entonces, pues finalmente a mí me alegra el dato porque todo el mundo, es decir, de esas 132.000 personas, están trabajando. Ahora, ¿cuál es el tema pendiente? ¿Cómo hacemos que esas 48.000 personas se pasen a la formalidad? ¿Qué política pública diseñamos para poder atraer a esas personas que están en esos trabajos informales a que se formalicen? Ese es el otro tema, pero ese es el tema que está pendiente. Pareciera ser que no se maneja como que públicamente, se da la cifra, 132.000 nuevos puestos de trabajo. Muy bien, eso me parece muy bien, pero cuando uno escudriña esta cifra se da cuenta de estas realidades. Y creo que ahí hay un tema pendiente. Además. Pero Manuel, ¿por qué la gente se mantiene en la informalidad? ¿Cuáles son las razones? Pues es que ahí hay un tema de educación. Ahí hay un tema de educación de por medio. Pero es que usted preguntaba otra cosa. ¿A dónde están los que están trabajando? Exacto. ¿Y por qué, verdad? Por eso, muy bien. Por ejemplo, es cierto que construcción ha reducido la contratación. El agro ha reducido la contratación, ¿verdad? Pero que también, bueno, y la manufactura también ha reducido un poco la contratación. Pero lo que uno ve es que en el mercado laboral, pues, hay gente que se contrata y hay gente que se descontrata. Bueno, actividades que han estado contratando, por ejemplo, vea usted qué interesante, ha sido el área de salud y venta y mantenimiento y reparación de vehículos. ¿Ven? Entonces, por un lado hay gente que deja de trabajar, pero por otro lado hay gente que logra ubicarse. De hecho, la fuerza de trabajo sube un poco, lo cual quiere decir que en vez de retirarse, pareciera que hay un poco de gente que se está quedando esperando por alguna oportunidad. Entonces, en ese balance, pues sí, hay actividades que siguen contratando, ya dije, venta, vehículos, reparación de vehículos y el tema de salud. Ahora llego a la otra pregunta suya, el tema de la educación. Vean, ustedes recuerdan el informe aquel famoso del Banco Mundial de Doing Business, haciendo negocios. Pues yo les comento a ustedes que ese informe ya se descontinuó. Se descontinuó porque se dieron cuenta de que había una manipulación de datos. Entonces el Banco Mundial dijo de una vez, ese informe se corta, y levantó investigaciones y ahí están los procesos, y entonces recreó otro informe que se llama Business Ready, ¿verdad? Entonces sale ese informe y ahí sale Costa Rica. Y entonces hay varias áreas en donde a nosotros como país se nos evalúa. Hay unas 10 áreas en donde se nos evalúa. Más o menos, para no hacer esto muy extenso, más o menos la nota de nosotros
En algunas áreas es de 70, que es una buena nota, pero si uno promedia esas notas, andamos más o menos en un 65 de nota, en un 65% de nota. Pero una de las menores calificaciones, una de las menores, no es la menor, pero una de las menores es de 60 puntos y es en la parte de educación, es en la parte de mano de obra y eso tiene que ver con educación. Es decir, esas para el Banco Mundial y para este estudio, Costa Rica presenta esa debilidad en la mano de obra. ¿Y por qué? Por un tema de educación. ¿Y qué es lo que estamos conversando hoy? Pues ¿dónde están los recortes? En la parte fiscal. No ha sido la educación una de las que ha tenido que recomponer ahí sus ingresos a razón de los recortes o los ajustes que se han dado. Lo que quiero decir es que este tipo de cosas, o sea, cuando nosotros fiscalmente hacemos recortes, pero no pensamos en cómo replantear los ingresos, las facturas empiezan a salir, los efectos empiezan a salir en estos estudios. A mí me llamó mucho la atención en este último estudio, esto es reciente, esto es estas semanas atrás, el Banco Mundial, en donde una de las más bajas calificaciones es en la mano de obra, y eso está directamente relacionado con el tema de educación. Y ya cierro con esto, Claudio, disculpen ustedes más bien, porque usted decía, bueno, ¿y por qué otra gente no se está contratando? ¿Por qué otra gente no se está empleando? Pues ya le estoy diciendo, si nosotros una debilidad es en la mano de obra, es porque de repente nosotros fiscalmente a veces, digamos, somos reacios a terminar asignando lo que hay que asignar en materia social, en materia de educación, pero eso nos rebota en estos indicadores. Entonces, ahí tenemos una población, lamentablemente, esto hay que decirlo, aunque duela, y lo digo con todo respeto, hay una población ahí que le cuesta acceder a la parte, a la oportunidad laboral, precisamente por no haber completado su educación. Sí. Acuérdese de una estadística, hay un 60% de los que trabajan que no han completado secundaria. Pero ahí también hay daños estructurales. Por ejemplo, cuando sabes que la agricultura es la que va a generar empleo en las zonas rurales, en las zonas costeras, y en lugar de promoverla, la matás con la ruta del arroz y otras tantos. Entonces también es un problema estructural, no solamente de educación, sino que aquellos que no tienen acceso a la educación, de repente tienen que terminar sus actividades de emprendimiento, que puede ser desde agricultura en adelante, en aras de buscar otros ingresos si no se les está facilitando. Pero aquí viene otra pregunta también, viene el encarecimiento de la vida de los costarricenses. Algunos acostumbramos a ser los que compramos las cosas en la casa. Ese papel me toca a mí, Francisco Manuel. Yo soy el que hago las compras en el supermercado en mi hogar. Y yo no siento que las cosas hayan disminuido de valor. Inclusive con la caída del dólar, cuando uno compra una que otra cosita que es importada, uno podría aspirar a que esas cositas importadas con la caída del dólar hayan disminuido de precio, pero todo lo contrario, siguen al mismo precio. Lo que aumentó fue la utilidad de los importadores, no el beneficio para el consumidor en bajada de precio. El tema del arroz se ha discutido mucho, ¿verdad? Cómo se arruinó a un sector arrocero para importar un producto y al final de cuentas hoy 5 más, 5 menos, pero el arroz está más caro que cuando lo producíamos a nivel nacional, con lo que representa también el tema de la seguridad alimentaria, este tema. Y en cambio, me preocupa el tema de que hemos aumentado nuestra deuda en dólares y nuestro compromiso de intereses en dólares. De repente puede pasar lo contrario, estamos muy contentos con un dólar muy bajo para esta área, pero de repente se puede disparar el dólar y eso, que parecía deuda barata, se vuelve deuda cara, Francisco. Sí, ese es un riesgo, obviamente. Y lamentablemente un riesgo inducido por la caída del tipo de cambio. Porque en principio todos los que tenían obligaciones en dólares, felices porque el tipo de cambio baje. Pero ¿quién garantiza que lo vamos a poder mantener en ese nivel, ¿verdad? En estos momentos hay condiciones de ingreso de dólares, claros o no claros, pero hay un ingreso de dólares descomunal que nos lleva a un nivel de reservas de 14.000 millones de dólares, y le da un espacio, digamos, al mercado cambiario como para que se mantenga bajo el dólar, ¿va? Pero sí, evidentemente ese es un riesgo. Quería aportar antes de, ya el tiempo se nos va yendo, para complementar lo que acaba de mencionar Manuel, esa descripción bien interesante de la distribución del empleo por sectores. Y creo que hablaba Manuel como de unos 40.000 formales. Si uno ve el empleo de zona franca en el área de servicios, en el último año, ahí ha aumentado cerca de 30.000. No sé si exactamente serán
parte de esos 40,000 o no. Entonces, interesante porque efectivamente el área de zona franca basada en servicios, no estamos hablando de equipo médico ni los chips de Intel, que ya se comenzaron a fabricar otra vez aquí, sino que estamos hablando de servicios. Estos son jóvenes, población joven, normalmente ya de nivel universitario o más, digamos, formación universitaria, que son empleados en actividades, por ejemplo, para llevarle contabilidades a empresas transnacionales, para dar asesorías en el área de computación, asesorías incluso en el área legal. Todo eso se desarrolla en zona franca y está creciendo montones. Entonces ahí es donde uno ubica en buena medida una parte, digamos, de ese crecimiento del empleo. Entonces, ¿eso está mal? No, no, obviamente que está bien. El problema es que no hay un desarrollo del empleo en otras áreas. Como vos decías, la agricultura caída, la industria para el mercado nacional igualmente caída. Entonces, lo que quería aportar nada más para complementar esta descripción bastante completa de Manuel, es que si uno lo ve geográficamente, uno dice, bueno, y entonces esos empleos, ¿dónde están? Si uno lo ve en el dato que da INEC, ahora para agosto, el 60% del incremento del empleo en el último año está en el área metropolitana, Sí, o sea, en la GAM, en la seguimos, GAM. seguimos poniendo la pobreza en las zonas rurales y costeras. Sí, y con mayor énfasis me llamó mucho la atención el no incremento del empleo, pongámoslo así, en todo lo que podríamos llamar la franja occidental, Guanacaste, el Pacífico Central y el área de Osa. O sea, terriblemente estancado el empleo. Mientras tenemos la GAM con algunas cosas de crecimiento que en todo caso no quiere decir que toda la GAM está perfecta, ¿va? Sí, Porque sí. en la GAM está mucho de la parte de agrícola, ¿va? Pero eso lo que revela es que también lo que es el área periférica del país, o sea, costas, fronteras, etcétera, requiere de un planteamiento y un programa clarísimo de reactivación del empleo, ¿va? Donde desde luego lo que habíamos mencionado de infraestructura podría jugar un papel, pero habría que considerar más elementos. Pero ahora, ustedes hablaban y me quedó retumbando eso en la cabeza, de un deterioro fiscal que estamos teniendo. ¿Qué debería estar haciendo la actual administración en este campo? Porque las relaciones con la Asamblea Legislativa han sido pésimas, el Poder Ujú. Ejecutivo. Sin embargo, a pesar de ello, por responsabilidad o por la necesidad de los recursos, la Asamblea Legislativa ha sido muy dadivosa con el presidente, le ha aprobado muchísimos créditos por altas cantidades de miles de millones de dólares. Aún así, seguimos teniendo un déficit fiscal que tiende a poner la situación más difícil con una regla fiscal que no permite la inversión social desde el Estado, que la reduce. Bueno, entonces hay que entrarle a ese deterioro fiscal. ¿Cómo le entramos a ese deterioro fiscal, Manuel? Mire, don Claudio y don Francisco, vuelvo al punto, generando ingresos, replanteando los ingresos. Vea, usted acaba de mencionar la ruta del arroz. Salvo que ustedes me corrijan, por favor, yo recuerdo que el tema de la ruta del arroz se anuncia en aras de que era un beneficio para los consumidores en términos de que se esperaba su reducción de precio. Exactamente. Bueno, el INEC ha hecho varias certificaciones del precio del arroz. En dos que he visto, creo que las más recientes, el INEC ha certificado que el arroz ha aumentado de precio. En una certificación sale un aumento del 4% y en otra certificación, que es la más reciente, del 6%. Entonces, ¿a dónde estaba la baja? Que supuestamente el consumidor iba a esperar. Entonces, ¿qué es la ruta del arroz? Bueno, parte de la ruta del arroz era reducir, bueno, fue reducir los aranceles a la importación del arroz. Es la ruta de la importación. Pero suave. Entonces, resulta ser que el arancel se reduce del 35% al 4%, pero en arroz pilado y en arroz en granos. Ojo, y dígame una cosa, si usted reduce como Estado, si usted reduce los aranceles, esos son menos ingresos para el fisco. Se suponía que esa reducción, ¿verdad?, de los ingresos iba a beneficiar a los consumidores con un menor precio,
cosa que no ha ocurrido según las certificaciones más recientes del INEC. Así es. Entonces, por ahí, esa reducción de los aranceles para el arroz pilado y el arroz en granza, del 35 al 5, eso es pérdida de ingresos para el fisco. Ahí tenemos una menor recaudación fiscal. Y usted dijo otra cosa, dijo el endeudamiento en dólar, dijo usted. Y le voy a decir algo, cuando nosotros revisábamos en el 2020, precisamente, inclusive en el 2019, el perfil de deuda en dólares en Costa Rica era muy bajo, era muy prudente. Claro. Es decir, era un nivel que uno decía, qué bien que se mantenga ahí, tranquilo, no se alborote, para que no se sume a la presión que genera el endeudamiento en colones. Claro. Pero aquí hay algo, como decía don Francisco, de las cosas que no se dicen. Voy con otra. Bueno, pero es que resulta, cuando nosotros entramos al 2020 con el COVID-19, nosotros no teníamos recursos internos para hacerle frente a esa emergencia nacional. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a pedir préstamos, empezamos a pedir créditos. Por dicha salieron diferentes entes internacionales que nos facilitaron que 200 millones, que 100 millones, que 300 millones, que 150, pero usted empieza a sumar eso, ¿verdad? Desde el punto de vista fiscal, pues en ese momento uno recibe los dineros y, digamos, sale adelante con la crisis. Acordémonos, de ahí se compraron las vacunas, los diferentes lotes, hasta de 2 a 4 veces se le ponían a los ciudadanos las vacunas, se equipó a las UCI, se contrató personal especializado, es decir, todo eso es dinero, cosa que nosotros no teníamos desde el punto de vista de las finanzas locales, de las finanzas públicas locales. Eso era imposible financiarlo, no estábamos con dinero para eso, eso lo financiamos con recursos externos, con dólares, con préstamos en dólares. Bueno, pero es que no eran gratis, claro, y ahora empieza a pesar el servicio, ojo, el servicio de esos recursos que solicitamos prestados, ahora sí empiezan a pesar. Ahora, aquí estamos contando el cuento, ¿verdad? Aquí estamos contando el cuento. Pero esas son las cosas que no se dicen o como que se olvidan. Nos endeudamos en dólares para hacerle frente a esa crisis pandémica o de salud pública, salimos adelante, pero eso hay que empezar a pagarlo. Y eso empieza a pesar en las finanzas públicas, en el balance del servicio de la deuda en dólares, y que por supuesto pues termina sumándose el componente en colones, ¿verdad? Para que no nos extrañemos, ¿verdad?, de los montos esos de los intereses o del servicio de la deuda. Y con ingresos limitados para poder responder a esas deudas. Y los que tenemos un poquillo más de años de canas o falta de pelo, también tenemos claro lo que sucedió en el gobierno de Rodrigo Carazo, cuando prácticamente el gran rubro era deuda externa en dólares, ¿verdad? Y cuando se disparó el dólar, se disparó también la deuda de nuestro país. Francisco, para el cierre, tus perspectivas a corto plazo, finalizando este año y el que viene, ¿cómo ves la situación del país de no haber un cambio sustancial en cuanto no solamente a los ingresos, sino también en cuanto a las políticas públicas y las políticas de reactivación económica en el país? Yo veo, lamentablemente, el cierre, uno debería dar un mensaje positivo, pero así como lo planteas, en el corto plazo, cierre de este año y 2025, yo lo veo oscuro. Porque eso es como un aficionado al fútbol con su equipo favorito y ve que el director técnico no funciona, dice hay que cambiarlo y hay que cambiarlo y resulta que la junta directiva no lo cambia, ¿va? Entonces igual estamos nosotros acá. O sea, la línea que ha marcado la presidencia y que continúa en el caso fiscal el ministro de Hacienda y en los otros ministerios es de mantenerse, o sea, no cambiar. ¿Verdad? O sea, no admitir que hay errores. Específicamente en lo fiscal tiene que haber un cambio, pero sustancial. En el manejo del gasto, hay que mantenerlo controlado, pero de una manera diferente a como está esta. O sea, no es sostenible a como se ha hecho en este momento. Un cambio sustancial en el manejo de ingresos. Creo que la Asamblea Legislativa colaboraría, pero no son capaces de lograr el consenso con la Asamblea Legislativa. Y el tema de la deuda también hay que darle un manejo fundamental, no solamente los intereses, sino el perfil de la deuda y realmente cómo hacer una renegociación de la deuda que baje el total del monto y que baje el pago de intereses. Ese sería el ideal. Lo lamentable, por lo que yo gris el panorama para el año entrante, es que la junta directiva y el director técnico no cambian, ¿verdad? Sí. Y no cambian, digo yo, de mentalidad. Entonces, con eso, ¿qué podemos hacer? Realmente complicado.
Sí, yo para cerrar diría que, usando el ejemplo tuyo del director técnico y los cambios que se requieren, que el Fido no estaba en las cobijas, porque tanto repetían que el director técnico tenía que ser un economista, con el respeto por ustedes dos, pero no es un tema de quien gobierne tenga X o Y carrera o cierta especialidad, sino que tenga a la gente y al equipo que le pueda hacer y visualizar lo que se tiene, ¿verdad? Un día de estos me decía un buen amigo que en un barco, en un crucero, siempre hay almirante y contraalmirante, porque el contraalmirante es el que le dice al almirante, vamos mal, vamos a pegar con aquel peñón, vamos para ese islote, a chocar con ese iceberg, ¿verdad? El contraalmirante es el que le advierte, pero parece que aquí el almirante no sabe para dónde va y el contraalmirante no existe. Muchas Sí. gracias a Francisco y muchas gracias a Manuel. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado y los esperamos en 8 días aquí en Noches sin Tregua, donde hacemos todos los domingos un programa para que usted lo disfrute, sobre todo de política con P mayúscula. Un abrazo. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.